Mi nombre es Dulce Carina Rosas, soy médico residente del primer año de la especialidad de medicina familiar. Nuestro profesor titular, el médico urgenciólogo Francisco Gerardo Nolasco García. El día de hoy vamos a hablar acerca del dolor oncológico. El dolor es un acabado suplicio, el peor de todos los males, y cuando es excesivo acaba con toda paciencia. Milton. Vamos a entender como dolor oncológico a la experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño en un tejido corporal. El 30% de los pacientes refieren el síntoma de dolor. En tumores no diseminados lo presentan el 15%, en tumores avanzados lo presentan del 60 al 90% de los pacientes. Se estima que aproximadamente 28 millones de mexicanos adultos y niños lo padecen. Vamos a tener diferentes formas de clasificar el dolor oncológico. Dependiendo de su mecanismo etiopatológico, lo vamos a clasificar en nociceptivo. Este a su vez se va a clasificar en somático, que afecta a huesos y tejidos blandos, y en dolor visceral. De acuerdo a neuropático o neurogénico, se va a clasificar en sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. Este generalmente va a tener mala respuesta a opiáceos y en dolor psicológico o idiopático. De acuerdo a su tiempo de evolución, lo vamos a clasificar en agudo y crónico. El crónico es el que afecta al 90% de los pacientes y este a su vez se va a clasificar en un dolor basal. Este se refiere a la presencia de un dolor continuo de duración de aproximadamente 12 horas diarias, y en un dolor irruptivo. El dolor irruptivo es un dolor transitorio de corta duración de menos de 60 minutos y que alcanza su máxima intensidad aproximadamente en 15 minutos y aparece a pesar de tener un adecuado tratamiento en el dolor basal. Y también lo vamos a clasificar de acuerdo a su intensidad del dolor en leve, moderado o severo. El tratamiento lo vamos a enfocar de acuerdo a una planificación multidisciplinaria. Vamos a tomar en cuenta el componente no físico. Hay que dar tratamiento de manera social, laboral y psicológico. De acuerdo al componente físico, el tratamiento específico contra el tumor o la metástasis, ya sea por cirugía, radioterapia, quimioterapia, y vamos a dar tratamiento conforme al componente farmacológico. Vamos a basarnos a los escalones de la OMS, que van de 8 a 10 fármacos. Si llevamos a cabo los escalones de analgesia de la OMS, vamos a obtener un 80% del control del dolor. Y esto se refiere al escalón 1, estamos hablando del dolor leve. Vamos a tratar con analgésicos no opiáceos, por ejemplo los AINES. En el segundo escalón, que es el dolor moderado, lo vamos a tratar con opiáceos débiles, menores o suaves, como por ejemplo el tramadol y la codeína, más unos analgésicos no opiáceos, por ejemplo los AINES. En el tercer escalón estamos hablando del dolor severo y lo vamos a tratar con opiáceos potentes, como son la morfina, más analgésicos no opiáceos como son los AINES, y en los tres escalones podemos utilizar los adyuvantes. Para la elección de opiáceos potentes, la Asociación Europea de Cuidados Paliativos nos dice que el opiáceo de primera línea para el dolor oncológico moderado o intenso es la morfina, y la vía para la administración de la morfina, la ideal, es la oral. Y lo ideal es utilizar dos tipos de formulaciones. Oral de liberación normal, esta nos va a ayudar para el ajuste de dosis y control inicial, cambios de tratamiento, control de crisis del dolor. Y la otra presentación es la oral de liberación modificada o la vía transdérmica. Y esto lo vamos a usar en enfermos con dolor estable de mantenimiento, problemas de deglución o aquellos que tienen intolerancia a la morfina oral. Los comprimidos de liberación modificada liberan morfina más lentamente para que se puedan administrar solo 2 veces o inclusive una sola vez al día.
Del 10 al 20% de los casos, a pesar de seguir los escalones de la OMS, van a continuar con dolor y esto lo vamos a conocer como dolor difícil. Edmund Steining System for Cancer Pain habla sobre variables de mal pronóstico. Estas son tener dolor neuropático mixto, estrés emocional, antecedente de consumo de drogas o alcohol, desarrollo de tolerancia rápida y dolor irruptivo. Esto nos va a hacer más difícil el control del dolor. El dolor irruptivo es la exacerbación del dolor sobre la base de un dolor persistente y va a tener una incidencia del 40 al 80%. Se va a caracterizar por la intensidad moderada a severa, por aparición rápida, esto es en menos de 3 minutos, y de duración corta, 30 minutos, con una frecuencia de 1 a 4 episodios al día, y se va a clasificar en incidental, esto es el 52% de los casos, y generalmente tiene origen óseo, por fallo por final de dosis, esto es en el 15% de los casos, e idiopático o espontáneo, que este es en el 32% de los casos. ¿Cómo vamos a prevenir al dolor irruptivo? Evitando movimientos desencadenantes. Vamos a tratar con técnicas posturales, evitar situaciones desencadenantes, por ejemplo, el estreñimiento, la tos, etc. Dosificaciones analgésicas adecuadas para cada paciente y en duración adecuada. Técnicas psicológicas como distracción o relajación. Tratamientos utilizando fármacos de vida media corta, potencia analgésica, acción rápida, efectos secundarios mínimos, opiáceos por vía parenteral, citrato de fentanilo oral transmucosa. Esto actúa sobre los agonistas puros receptores Mu. Un ejemplo de la presentación de fentanilo oral transmucosa es este y lo vamos a encontrar entre 400, 600, 800, 1200 y 1600 microgramos. Para evitar la aproximación al dolor difícil, tenemos que considerar el papel del tratamiento primario antitumoral, la titulación del opiáceo hasta las dosis máximas tolerables y descartar desórdenes de adaptación afectivas, por ejemplo la ansiedad o la depresión. Nos podemos auxiliar de la utilización de la escala de Beck o la escala de EVA. Hay que hacer uso de la medicación ayudante o coanalgésica, rotación de opiáceos, cambios de la vía de administración, que es el cuarto escalón analgésico. Ahora vamos a hablar sobre el uso de medicación coadyuvante. Los fármacos coanalgésicos tienen una acción analgésica demostrada. Los fármacos adyuvantes carecen de efecto analgésico. Ayudan a modificar factores que actúan en el umbral del dolor. Siempre deben administrarse con los fármacos llamados de intensidad, analgésicos. Los fármacos adyuvantes los vamos a utilizar principalmente en los dolores menos sensibles a opiáceos. Por ejemplo, el dolor óseo, en donde utilizamos los esteroides y los AINES. En el dolor neuropático los utilizamos porque requieren psicofármacos como analgésicos. Los opiáceos actúan como coanalgésicos. Y en las cefaleas por hipertensión intracraneal, porque los opiáceos empeoran generalmente la cefalea y mejoran con los esteroides. Tenemos diferentes fármacos adyuvantes, entre ellos los difosfanatos. Entre los que más utilizamos está el ácido celedrónico y generalmente lo usamos para dolor en metástasis óseas. Las benzodiazepinas como el clonazepam, diazepam, lo utilizamos generalmente para dolor neuropático, en espasmos musculares, en ansiedad e insomnio. Los esteroides, generalmente como la dexametasona, la metilprednisolona, los utilizamos para la infiltración tumoral o por edema de tejidos. También lo utilizamos como antiinflamatorio o en metástasis óseas. Y los espasmolíticos, por ejemplo, la atropina, la vamos a utilizar para espasmos gastrointestinales o de vejiga.
Tenemos también los antidepresivos, por ejemplo, la paroxetina, que la vamos a utilizar en caso de depresión o dolor neuropático. Los anticonvulsivantes, por ejemplo, la carbamazepina, gabapentina, pregabalina, la utilizamos para dolor neuropático o neuralgias. Los anestésicos locales, por ejemplo, la lidocaína, que la ocupamos para dolor musculoesquelético o dolor neuropático. Los neurolépticos, por ejemplo, el haloperidol, como antiemético, sedante, dolor neuropático e insomnio, y los antihistamínicos como la hidroxicina para agitación, prurito, alergia, dolor musculoesquelético. La rotación de opiáceos es sustituir un componente opiáceo oral transdérmico por otro, y esto lo vamos a hacer cuando aparecen efectos secundarios indeseables, fallo en el control cognitivo del dolor o la tolerancia, y vamos a prestar una especial atención a la metadona. Vamos a utilizarla con una relación 12:1 morfina-metadona. 600 miligramos de morfina es igual a 50 miligramos de metadona. Administración fraccionada cada 12 a 8 horas, y esto nos va a ayudar a la mejoría en el margen terapéutico en el 75% de los casos. Todo esto, el dolor persiste, vamos a llegar al cuarto escalón analgésico, que ya son las técnicas invasivas. El cuarto escalón analgésico nos habla ya de la vía parenteral, subcutánea de elección, intravenosa en el 5 al 10% de los casos, la vía espinal, esto puede ser epidural o intratecal, infiltración con fármacos, por ejemplo, neurolesis, radiofrecuencia de los nervios o la estimulación medular por cordones posteriores. La vía espinal o espacio epidural o intradural va a estar indicada cuando no hay respuesta analgésica en el tercer escalón. Las expectativas de vida son superiores a 3 a 6 meses. Cuando el paciente ya tiene una aceptación, pacientes con niveles de autonomía suficiente, ausencia de factores de riesgo, por ejemplo, sepsis, coagulopatías o hipertensión intracraneal. Los fármacos más utilizados siguen siendo los opiáceos. Otros aprobados son los anestésicos locales, y los no aprobados todavía, por ejemplo, el midazolam o la somatostatina. Va a depender del tipo y del sistema de infusión. Puede ser catéter percutáneo, bombas de flujo fijo o bombas programables. Si a pesar de todo esto no hemos tenido una respuesta al dolor, vamos a pensar en una neurolisis, y va a haber diferentes tipos según la estructura diana. Por ejemplo, la neuroaxial, la del simpático o la del nervio periférico. Y vamos a utilizar diferentes tipos de agentes, por ejemplo, el fenol, el alcohol, el sulfato amónico o el suero salino hipertónico o frío. Y esta está indicada para la neuroadenólisis hipofisiaria, el bloqueo del quinto par craneal, el bloqueo de ganglio estrellado, y donde más lo utilizamos es en el bloqueo del plexo celíaco para carcinoma de páncreas, el bloqueo del plexo hipogástrico superior, esto es con un dolor ginecológico y de cáncer de recto, el bloqueo de ganglio impar cuando tenemos tenesmo post radioterapia en patologías pélvicas. La neurofrecuencia está indicada en neuralgias del trigémino, cervicobraquialgias, neuralgias intercostales y por compresión de nervios occipitales. La indicación de estimulación medular en cordones posteriores está indicada en neuropatías secundario a tratamientos de quimio o radioterapia, en lesiones de nervios periféricos secundarios a postrauma
o secundarios a cirugía cuando existe, por ejemplo, lo del miembro fantasma, lesiones del plexo braquial o lumbosacro secundario a radioterapia, y lesiones de cordones medulares. Cuando hay aumento en la sensibilidad del dolor, alodinia, tolerancia y dolor neuropático, hay que buscar su posible origen en los receptores N-metil-D-aspartato. Y hay mecanismos para mejorar su control. Vamos a buscar asociación de fármacos antagónicos de los receptores N-metilaspartato, por ejemplo, como son la ketamina, gabapentina, pregabalina, para su mejor control o manejo. El éxito del control de un dolor oncológico, como se los mencionaba en un principio, es multidisciplinario. Hay que ver desde el tipo, el estadio en donde se encuentra el dolor, los componentes psicosociales, la intensidad del dolor. Si ya se está recibiendo un tratamiento específico, por ejemplo, la cirugía, la radioterapia, algún tratamiento sistémico, si el dolor es de un dolor difícil o un dolor irruptivo, y hay que basarnos en los escalones de la OMS para un mejor control. Bueno, espero les haya quedado claro el tema. Agradezco su atención. Gracias.